Bien, eso que ven ahí, fíjense, es un mono macaco, ¿sí? Un monito macaco. Y ustedes dirán, Edgardo, ¿qué diablo tiene que ver el mono macaco sacando la lengua en todo esto que estamos viendo? Tiene mucho que ver, porque hasta hace 30 años, el proceso mental que desencadenaba, por ejemplo, la risa contagiosa, ¿sí? Y otros procesos maravillosos dentro del aprendizaje, como el aprender a caminar, el aprender a hablar, el aprender a relacionarnos, los movimientos que realizamos, tienen que ver con algo que se descubrió, lo descubrió Giacomo Rizzolatti, este científico que ven acá, parecido a Einstein, según yo, descubrió hace 20 y tantos años aproximadamente en un laboratorio en Italia, mientras hacían experimentos con monitos macacos, les habían puesto unos sensores conectados a toda una aparatología científica, estaban estudiando las neuronas, las células cerebrales, pero no con el fin de descubrir lo que descubrieron. Estaban viendo cómo antes se creía que teníamos una sola clase de neuronas. Y allí se estaba estudiando que en realidad teníamos distintas clases de neuronas, ¿sí? Unas para el aprendizaje, otras motoras, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y estaban los monitos, ¿sí? Algunos de ellos habían estado sometidos ya a experimento. El experimento básicamente consistía en que los monitos tenían unos sensores que activaban un sonido en la computadora cada vez que el monito se movía. ¿Bien? Ellos querían detectar, ¿sí?, qué parte del cerebro se activaba ante cada movimiento. Uno de los monitos estaba fuera del laboratorio, como en una sala de espera, sentadito ahí, esperando su turno. Uno de los científicos sale, tal vez a tomar una taza de café, vaya a saber hacer qué, y cuando toma su taza de café, escucha el ruido de la computadora. ¡Tip! Como que el monito se hubiese movido. Lo mira el monito, curioso, pero notaba que el monito estaba quieto. Y lo miraba el monito así. El científico, de nuevo, va a servirse la taza de café, levanta la taza de café, ¡tip! Mira al mono y el mono quieto. Esta vez dice, bueno, esta vez lo voy a mirar. Mira mientras toma su taza de café, el mono quieto y ¡tip! ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena algo que debería sonar cuando el monito se mueve? Se estaba produciendo acá un descubrimiento que luego se llamarían neuronas espejos. Este científico estaba descubriendo que hay determinadas áreas cerebrales, monos, también en los seres humanos, que se activan no solo cuando hacemos un movimiento, sino cuando vemos a otros hacer un movimiento. Ahí está la explicación de muchos procesos mentales, como la risa contagiosa, como el bostezo, y otros procesos como el rapport, ¿sí?, que es esa conexión que se da de una manera, esa sintonía inconsciente que se da muchas veces entre persona, de persona o de persona a personas, entre muchos. También existe el rapport. Ese fue un descubrimiento trascendental para la ciencia y para el desarrollo humano, porque nos permitió darnos cuenta que para la mente el hacer y el pensar es lo mismo. Que algo esté sucediendo o que yo esté imaginando que está sucediendo, para nuestra mente inconsciente es lo mismo. Por eso cuando dormimos, ¿sí?, y tenemos un sueño, la emoción que nos genera es la misma que nos generaría esa situación si estuviésemos despiertos. La mente inconsciente no tiene la capacidad de discernir entre lo real y lo imaginado. Estas mismas neuronas son las que se activan en procesos de aprendizaje.
Y de hecho son muchísimo más poderosas estas neuronas que funcionan a nivel inconsciente, ¿sí?, que los procesos conscientes de aprendizaje. Son las neuronas que se activan cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuando aprendemos a hablar, a caminar, y montones de procesos de aprendizaje neuroinductivos. ¿Vale? ¿Qué significa neuroinductivos? Donde la práctica, el descubrimiento, precede al aprendizaje consciente. Y esta es la clave para entender los procesos que vamos a ver hoy, que son los procesos de modelado. ¿Qué es un proceso de modelado? Es un proceso de incorporar patrones de conducta, pero también sensaciones y emociones de otras personas. Obviamente, ¿sí?, bien hecho, cuando se hace siguiendo una secuencia que hoy vamos a ver, cuando esto se hace de manera adecuada, también permite filtrar lo que yo no quiero del modelo, ¿sí? Porque si bien todos tenemos modelos en nuestra vida, ¿sí?, no necesitamos tomar todo lo de ese modelo, ¿sí?, muchas veces, porque hay aspectos de ese modelo que no nos gustan, ¿sí? Pregunta, en un contexto determinado de tu vida, ¿sí?, le pregunto a las 140 personas que están acá en sala, de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, en algún área específica, ¿sí?, de su vida, en la financiera, en la profesional, en la emocional, en la que sea, ¿les gustaría alcanzar los niveles de excelencia de algún modelo que ya tengan? A ver qué responden. ¿Sí? Siempre, ¿verdad? De hecho, por naturaleza, el ser humano siempre toma modelos. Consciente o inconscientemente, siempre tenemos modelos. No es un proceso que sea opcional. Para decir, yo no puedo elegir si modelo o no modelo. Es un proceso que se da naturalmente y de manera inconsciente. Está ligado directamente a nuestra supervivencia. Por lo tanto, no es algo que yo pueda evitar. Quiera o no quiera, estoy modelando a alguien. De hecho, dicen que me convierto en el promedio más o menos de las 3 o 5 personas que más frecuento. De las 3 o 5 personas a las que yo considero más importante para mí, termino convirtiéndome en el promedio de esas personas en todo sentido. ¿Sí? Emocionalmente, financieramente, educativamente y en muchos casos, ¿sí?, hasta clínicamente. Vale decir, muchas veces termino modelando enfermedades. Así de poderoso es este proceso, aunque parezca cosa de ciencia ficción. Bien. Ahora, lo interesante es que desde la programación neurolingüística podemos aprender a filtrar determinados aspectos de esos modelos para tomar lo que queremos tomar, ¿sí?, o tomar lo que queremos tomar y filtrar lo que queremos filtrar, ¿sí? De hecho, en niveles avanzados de programación neurolingüística se puede a través de establecer comunicación con la mente inconsciente, filtrar, evitar que nos afecten determinadas emociones, determinadas personas, incluso, ¿sí?, podemos pedir a nuestra mente inconsciente que filtre, por ejemplo, virus, ¿sí?, que de hecho en una sesión lo vimos a esto. No sé si alguno estuvo en esa, ¿sí? Ahí dice Noemí, para el inconsciente tu pareja no es con quien vives, sino con quien pasas mayor tiempo. Exacto, Noemí, qué buena acotación, porque la mente inconsciente no tiene la capacidad de racionalizar, de analizar. No entiende si es tu pareja, si es tu socio, si es tu manager, simplemente modela en automático aquellas personas que considera que son esenciales para nuestra supervivencia, que normalmente son las que tenemos alrededor. ¿Sí? Bien. Y Noemí dice, mi modelo educativo está basado en los procesos de aprendizaje inconsciente, absolutamente, absolutamente.
que sobre todo están basados en la práctica y en el autodescubrimiento. Saben mis estudiantes, ¿sí?, que normalmente no les doy una respuesta directa a sus preguntas, sino que los invito a que descubran ellos solos. A veces se enojan, es verdad, pero los ayudo, ¿sí? Es la mejor manera de ayudarlos a aprender. Bien, avancemos a los orígenes del modelado. ¿Vamos bien hasta acá? Cuéntenme. ¿Somos cuántos acá? 150 personas. Mientras tomo agua, cuéntenme cómo vamos hasta acá. Preguntas, consultas, ¿vamos bien? Bien. Este es un tema realmente apasionante, ¿sí? Entender esto nos abre muchísimas opciones, porque nos damos cuenta que tenemos las herramientas para elegir qué tomar y qué no tomar, ¿sí? Y elegir el modelo en base al cual queremos elaborar nuestro presente y nuestro futuro. ¿Bien? Los orígenes de la programación neurolingüística, exactamente en el año 1974, dos de estos señores, Richard Bandler, que es este señor que está acá sonriente, John Grinder, acá un poco más serio, el señor Frank Pucelik, coinciden, ¿sí?, año 1971 en la Universidad de Santa Cruz, pero en el año 1974 crean un modelo que ellos llamaron un modelo de excelencia humana, basado en el modelado, que le pusieron como nombre programación neurolingüística. Luego Frank Pucelik dejó el proyecto y se los conoce históricamente como co-creadores de la PNL a Richard Bandler y a John Grinder. Richard Bandler era estudiante de informática, pero un jovencito muy curioso, muy audaz, que estaba llevando clases de psicología gestal y que conocía también a Virginia Satir, famosa terapeuta familiar, y comienza a descubrir que estos terapeutas tenían patrones de excelencia que los convertían por lejos en los mejores terapeutas de la época, al menos en Estados Unidos. Y descubre él, con su curiosidad incansable, insaciable, de que había algo en la lingüística de estas personas que los hacían diferentes. Él intuía que la excelencia que lograban en sus procesos terapéuticos estaba basada en algo que él no lograba entender, pero que intuía que estaba en la lingüística. Literalmente él decía, estas personas preguntan y hablan raro. Y él dice, porque él tenía una teoría, por eso le interesaba mucho el habla de las personas, la lingüística, él tenía la teoría como informático que era, que así como las computadoras se programaban perfectamente con sistemas binarios, va a decir con el 0 y el 1, el ser humano se programaba con la palabra. Que el ser humano, al ser un ser esencialmente lingüístico, se programaba, su vida era el resultado de sus etiquetados lingüísticos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo en este momento, por ejemplo, pandemia, escríbanme lo primero que venga a su mente en el chat. Así, rápido, lo primero que venga a su mente. Cuando yo digo pandemia, ¿qué viene a su mente? Y me escriben en el chat. Bien, fíjense, si están leyendo el chat, la diferencia que hay, ¿sí?, entre una respuesta y otra. Para uno es oportunidad, aprendizaje, cuidado, ansiedad, miedo, enfermedad, problema, en fin. Fíjense, esa palabra no es solo una palabra. Esa palabra además activa un etiquetado sensorial. Fíjense, hagamos el siguiente juego. Cerremos los ojos. Yo también lo voy a hacer. Y trae a tu mente el nombre
de una persona que ames. ¿Sí? Trae a tu mente, con los ojos cerrados, el nombre de una persona y repite ese nombre mentalmente. Y fíjate qué sientes. ¿Sí? Ahora, abre tus ojos. ¿Sí? Muévete un poquito. Así como para desprenderte de eso. Y cierra tus ojos de nuevo. Y trae a tu mente... Ahí también. Puede participar el caballero. Espera, lo voy a silenciar. Bien. Ahí. Y trae a tu mente ahora el nombre de una persona que no te guste nada, que te desagrade. Y repite su nombre. Y toma conciencia que se genera en tu cuerpo. Ya, rapidito nomás, no se trata de sentirnos. ¿Sí? Nos movemos un poco. Bien, fíjate, ¿qué pasó cuando te conectaste a la persona que te, con el nombre de la persona que te agrada? ¿Y qué pasó cuando te conectaste con la que te desagrada? Desagrada. ¿Qué pasó? Cuéntame en el chat. ¿Las emociones fueron las mismas o fueron diferentes? Bien, fíjense, diferentes. ¿Y qué emoción aparecieron? Cuéntenme qué emociones aparecieron. Ira, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué otra emoción apareció? Cualquiera, díganme, la de la buena o de la mala. Paz y tensión, amor, relajación, paz, alegría, bronca, ¿sí? Angustia, ¿sí? Amor, ternura, calma, enojo. Bien. Fíjense, cada palabra tiene un etiquetado sensorial. No es solo una palabra. No es solo una palabra. Es mucho más que una palabra. Y esa palabra genera una programación. ¿Por qué es una programación? Porque cada palabra nos lleva en automático a una emoción. Y no lo puedo manejar. Es automático. Por eso las siglas programación neurolingüística. Es como me programo neurológicamente. ¿Vieron que afloraron emociones? Se activó mi neurología. Me programé neurológicamente a través de la palabra. Este es el gran descubrimiento. ¿Y cómo nos programamos? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nos programamos a través de lo que percibimos. Porque el ser humano, ¿sí?, transforma todo lo que ve, lo que escucha y lo que siente en palabras. Y responde a lo largo de su vida a esa programación. Por ejemplo, me acaban de traer una pasta frola y eso, en automático, ¿sí?, mis glándulas salivales, ¿sí? Está hecho con, para que lo vean, ¿sí?, esto en Argentina se llama pasta frola, está hecho con harina de... Un poco de coco y de harina de avena. Harina de coco y harina de avena, para que vean que es una creencia que lo rico, ¿sí?, no es saludable, ¿sí? Está hecho con... y no tiene azúcar, tiene stevia, ¿vale? ¿Sí? Bueno, y mis glándulas salivales se activaron en automático. Ahí hay una programación. ¿Se dan cuenta? Y todo eso, ¿sí? Ahí dice Norma, dice que vayas a su casa a llevarle algo. ¿Bien? Ok. Entonces, y esa programación se va creando por modelado. ¿Sí? Eso que descubrió ya como Rizzolatti con los monitos macacos, ¿sí?, es la fórmula, ¿sí? La receta, luego les cuento cuánto cuesta, ¿sí?, a lo que están preguntando, ¿sí? Los monitos, lo que descubrió ya como Rizzolatti, este científico, fue que el ser humano, a través de las neuronas espejos, va aprendiendo, por ejemplo, a caminar, a hablar y de manera inconsciente. Por ejemplo, hablamos un idioma que no sabemos qué idioma es. Y aprendemos a caminar no a través de un manual, ni de un paso a paso. Es más, de niño aprendemos a hablar con la visión periférica, porque el niño no utiliza la visión focal consciente, porque no tiene desarrollado su consciente, sino que con su visión periférica, que es inconsciente, aprende a caminar.
no sabe que está aprendiendo, pero está aprendiendo. ¿Sí? Y aprendemos a hablar sin saber que estamos aprendiendo. El gran problema de los procesos de aprendizaje normales o más extendidos en nuestro sistema educativo tiene que ver justamente porque nos hemos desconectado de nuestra manera natural de aprender, que es de manera inconsciente. ¿Qué pasó acá? Una vez que este señor Bandler descubre lo que hacían Virginia Satir y Fritz Perls, que eran los dos terapeutas que él le llamaron la atención, le cuenta a su profesor de lingüística. Le dice, profesor Grinder, ahí hay dos personas que hacen cosas con excelencia y yo no sé qué es, pero está en la lingüística, por favor, acompáñeme a ver qué están haciendo. Y ahí es que finalmente lo convence a su profesor, ¿sí? Que era joven también en esa época, pero mayor que él. Richard Bandler convence al profesor Grinder a que vayan a ver lo que hacían. Se me pasó la diapositiva. Lo convence para que vayan a ver qué es lo que hacían Virginia Satir y Fritz Perls. Y ahí nace el primer modelo de la programación neurolingüística que se llama el metamodelo del lenguaje. Meta significa más allá. Ellos descubren que estos maestros del lenguaje y de la terapia utilizaban un lenguaje que iba más allá del lenguaje, que desafiaban, que tenían una habilidad innata, inconsciente, de descubrir en la lingüística de las personas creencias que los limitaban, que empobrecían su realidad de mundo. ¿Sí? Creencias del tipo, no puedo hacer eso, no puedo salir de ahí, no puedo llevarme bien con mi esposo, todos me odian, nadie me quiere, no me mira, por lo tanto no me considera. Descubren que había estructuras que se repetían en las personas, con distinto contenido, y que esas estructuras básicamente eran generalizaciones, distorsiones o eliminaciones del lenguaje. Y también descubren que desafiando esas estructuras ayudaban a las personas a sentirse mucho mejor y a sanar. Por ejemplo, una persona le decía, me es imposible comunicarme con mi hijo. Y ellos respondían, ¿qué te lo impide? Esa sola pregunta, una de las muchas que utilizaban, pero que eran repetitivas y que ellos ni siquiera se daban cuenta que la utilizaban, configuran lo que en la programación neurolingüística se llama el metamodelo del lenguaje. Que eso se ve en profundidad en otras formaciones, pero ahí está el origen de esto. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a asistir a las sesiones de terapia de Fritz Perls, de Virginia Satir y luego de otro gran terapeuta que es Milton Erickson. Pero no lo hacen conscientemente. ¿Qué es lo que hacían estos muchachos? Se sentaban como observadores de las sesiones en lo que ellos denominaban un estado de no saber nada. ¿Bien? En un estado hipnótico, se podría decir, libre de juicio, libre de análisis. Vale decir, en el estado en que estamos de niños, cuando jugamos, cuando estamos viendo un programa de TV o algo que nos fascina, el estado en el que está un artista cuando está creando, un estado de no saber nada. A tal punto que ellos decían que no sabíamos ni en qué idioma estaban hablando. Fíjense qué curioso. Se ponían en un estado niño, porque de niños aprendemos un idioma que no sabemos cuál es. De niños no decimos, estoy hablando español.
No decimos, ¡ah! Ese es un sujeto, ese es el predicado, ahí está el adverbio. No hacemos eso. No analizamos, no juzgamos. Simplemente en un estado de no saber nada, porque de niños no sabemos nada, eso se incorpora. De la misma manera aprendemos a caminar. No decimos qué difícil lo que hace mi papá. Yo no lo voy a conseguir. No lo analizo. Simplemente permito que eso fluya. Básicamente lo que estaban haciendo era modelando, activando esas neuronas espejos, aunque ellos no lo sabían, que sí sabían, que salían de esas sesiones, y supongamos que Virginia Satir o Fritz Perls o cualquiera de ellos trató una persona con fobia a las arañas, ¿sí? Ellos iban, buscaban una persona que tenga fobia a las arañas y, sin saber cómo, lo hacían simplemente replicando lo que habían incorporado inconscientemente, modelando a estos genios, lograban el mismo resultado sin los años de experiencia de estos terapeutas. Acá nosotros tenemos una formación que se llama 3 días PNL, ¿sí? Una de las formaciones más cortitas que tenemos. Son 3 días. No sé si hay alguno de los estudiantes acá de 3 días, pero al finalizar los 3 días, los estudiantes de la academia están aplicando técnicas a otras personas. Técnicas de PNL con resultados validados. Excelente, Edgardo, muy recomendable y se las recomiendo a todos. Hola Emma, ¿cómo estás? Gracias. ¿Y esto a qué se debe? A que trabajamos con un sistema de aprendizaje neuroinductivo a nivel inconsciente, basado en la práctica y en la asimilación, ¿sí?, de las técnicas de manera inconsciente, no de manera consciente. ¿Sí? Aquí está el origen del modelado.